Eh, Vamos a arrancar con la clase de hoy, que como sabemos los viernes nos dedicamos a la materia gestión. Antes de iniciar, estaría bueno si podemos dar un espacio a las preguntas, sobre todo a las actividades que quedaron pendientes, si quedaron algunas preguntas, algunas dudas, sí, acerca de los temas anteriores, antes de seguir avanzando. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Bien. Profe, ¿Sí? eh, sin querer, o sea, se apagó la computadora y se me perdió todo. ¿Cómo puedo hacer para recuperar de vuelta? Y no, si sinceramente a la distancia yo no sabría decirte cómo poder recuperar un archivo porque no sé exactamente lo que pasó, pero si se perdió, si vos estabas trabajando en tu compu y se te apagó, seguramente tendrás que Sí, iniciar de vuelta el trabajo. Si no lo subiste al Drive o no lo compartiste al Drive, ¿sí? Si una vez que nosotros estamos trabajando en la compu y por algún motivo se apaga la compu, se cierra el programa, generalmente si nosotros no guardamos con anticipación el archivo se pierde. Así que seguramente si no lo guardaste, no tuviste tiempo a guardarlo, eh, tendrías que comenzar de vuelta, ¿sí? Igual, no te preocupes, te voy a dar un tiempito más como para que lo puedas completar. Lo importante es que ustedes no se queden y no se retrasen con los trabajos porque se le van a juntar muchos. Hoy tenemos una clase más de gestión y va a ser una nueva actividad que ustedes van a tener que realizar, ¿sí? sí, Pero sí, sí. me gustaría saber si tienen alguna pregunta. En la primera clase trabajamos todo sobre el concepto de gestión, qué es gestión, los tipos de gestiones, ¿sí? Preguntas sobre eso, ¿hay alguna? ¿Quedó alguna? ¿Tenían ustedes una actividad que resolver sobre ese tema? Me gustaría saber si pudieron resolverlo, si no, si le costó, si tienen alguna pregunta acerca de esa primera actividad. Bien, por lo visto, preguntas no hay. Em, en la clase 2 el tema fue organizaciones. También trabajamos con el concepto de organización, cuáles son los tipos de organizaciones. Y como siempre teníamos una actividad en la cual ustedes tenían que hacer un PowerPoint buscando imágenes o ejemplos de los distintos tipos de organizaciones y mencionando los elementos para los elementos de una organización, ¿sí? Ese trabajo lo tenían bastante avanzado, pero me gustaría saber también si no hay preguntas antes de comenzar con el nuevo tema. Si no tienen micrófono, pueden escribirlo al chat, voy leyendo. Mientras tanto, les recuerdo que, como siempre, la clase yo la grabo para que posteriormente después ustedes si quieren volver a verlo lo pueden hacer. Ayer compartí de cerca de las 6 de la tarde, habré compartido la clase anterior. Entonces hoy seguramente aproximadamente cerca de la misma hora estaré compartiendo la grabación de esta segunda clase, ¿no? Bien, entonces si no hay pregunta, quedó todo bastante claro que está bueno. Eh, si no hay preguntas o no hay dudas, es porque estamos bien. En esta tercera clase de gestión nos vamos a enfocar al tema de empresas, ¿sí? Como siempre en toda clase nosotros tenemos objetivos, que en este caso, para el tema empresa, nuestro objetivo va a ser primero que nada comprender el concepto de una empresa, es decir, qué es una empresa, identificar la función de una empresa, cuál es la función y el objetivo que persigue, diferenciar los distintos tipos de empresas, hacer una clasificación,
de estas empresas, reconocer las diferentes etapas que lleva el proceso de crear una empresa, ¿sí? Y cómo aplicar las distintas etapas para la conformación de una empresa, ¿sí? Estos son los objetivos que nos planteamos para la clase de hoy. Bien, avanzando con el tema, primero que nada vamos a definir una empresa como una organización que se relaciona con la sociedad, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuál es el concepto de organización? ¿Qué es una organización? Que nos quiera compartir. No importa si es la misma que trabajamos en la clase anterior, ¿sí? Pero una idea de qué es una organización, ¿alguien quiere compartir con nosotros? A ver, si tienen su apunte cerca, también lo pueden buscar. Qué es una organización? Había varias cosas que teníamos que tener en cuenta para definir una organización. Eran un grupo de personas, el objetivo, ¿sí? Y las metas en común. Son tres cosas, ¿sí? Que nosotros debemos considerar al momento de definir una organización. Podemos decir que ahí están compartiendo por el chat. Vamos a ver. Un grupo de personas que plantean hacer un negocio. Sí, perfecto. Eso sería un ejemplo de una organización. Un grupo de personas, ¿sí? Que tienen un fin en común y que todos apuntan a ese objetivo, a esa meta. Es decir, todos tienen una misma actividad y todos apuntan a lo mismo, ¿sí? Eso es una organización. Ahora, ese concepto lo vamos a relacionar con el de empresa, porque si observamos la definición de empresa, empresa es una organización, pero a diferencia de una organización que trabaja, el concepto de organización que trabajamos en la clase anterior, empresa es una organización que está relacionada con la sociedad, es decir, tiene un contacto, tiene una relación con la sociedad, donde realiza actividades, utiliza recursos tecnológicos, financieros, humanos y materiales, ¿sí? Siempre con la finalidad de obtener algún beneficio, generalmente económico. Continuamos. Bien. Las funciones principales de una empresa. Tenemos funciones físicas, social y económica. La función física hace referencia estrictamente a su actividad, a lo que tiene que ver con la producción o el brindar un servicio a la sociedad, ¿sí? Entonces, la función física es el hecho mismo de una producción de un bien o la prestación de un servicio, ¿sí? En otras palabras, podríamos decir que la función principal, la función física, es la parte del hacer, de la actividad que brinda o que realiza una empresa. Su función social se refiere a la satisfacción de la demanda de la población. Sabemos, como decía el concepto, es una organización que tiene relación con una sociedad. Esa sociedad, ¿sí? Le demanda a la empresa algún tipo de producto o algún tipo de servicio. Entonces, la función de la empresa, la función social de la empresa, es brindarle una satisfacción a esa demanda. Y por último tenemos la función económica, ¿sí? Es llevada a cabo cuando se cumple la función social y esta genera una riqueza. Es decir, cuando la empresa obtiene una ganancia a partir del cumplimiento de la función social. Recordemos, la función social es la satisfacción de una demanda, es decir, la empresa vende un producto, le da un servicio a las personas, ¿sí? Y a cambio obtiene una ganancia, un beneficio, ¿sí? Que es económico. Por eso la función es económica, buscar un beneficio, eh, mejorar, mejorar económicamente la empresa. Entonces, hasta acá, ¿todo claro? ¿Vamos bien? Genial. Avanzamos entonces. ¿Cuáles son los objetivos que persigue una empresa? Como mencionábamos recién, una de sus funciones principales era la económica, ¿sí?
Y uno de los objetivos justamente que persigue es tener beneficios, tener una ganancia, ¿sí? Justamente lo que motiva al- a la empresa es crecer. Entonces, toda empresa busca crecer, tener un beneficio, que es su principal objetivo, ¿sí? Tener un crecimiento. También otro objetivo que persigue la empresa es la adaptabilidad al medio. Es decir, toda empresa busca mantenerse eh, mantener una estabilidad. Vamos a poner un ejemplo. Hoy en día las empresas se tienen que adaptar a la situación epidemiológica que estamos viviendo. Todas las empresas están buscando, adaptando sus actividades para poder permanecer dentro del medio y poder seguir funcionando. Entonces, una empresa tiene como objetivo buscar su funcionamiento a un largo plazo. Es decir, que se pueda adaptar a las diferentes circunstancias por la cual puede pasar. Puede ser, vamos a suponer que nosotros estamos creando vendemos ropa y nuestra empresa se tiene que adaptar a la moda. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir vendiendo y si nuestra empresa no se adapta a los cambios de moda, no vamos a vender. También sucede mucho con esto de las redes sociales y la publicidad y el marketing. La empresa se tiene que adaptar a esos cambios. Antes, por ejemplo, se hacían publicidad con folletos, recorriendo las calles, entregando panfletos y demás. Hoy en día la mayor parte de la publicidad se hace a través de la televisión, redes sociales. Entonces, lo que busca la empresa es adaptarse a los medios, adaptarse a los cambios, con el fin de permanecer. Y por último, tenemos un objetivo que es la responsabilidad social y ética. Esto tiene que ver también con el hecho de que eh, la empresa tiene la responsabilidad de funcionar legalmente, pero aún funcionando legalmente también tiene la ética de que su producto o lo que venda o la producción que realice no dañe al medio ambiente ni a la competencia ni a ninguna otra eh, persona u organización, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo la producción de algún tipo de producto y tengo una fábrica. Esa fábrica tiene que tener ciertos cuidados, cumplir con ciertas normas para no dañar el medio ambiente, para no dañar a las personas que viven alrededor, para no, digamos, no fundir otras empresas u otras organizaciones, ¿sí? Entonces, y esto tiene que ver más allá de lo legal, con la responsabilidad social y con la ética, ese conjunto de normas y de valores que identifican a una empresa, ¿sí? Bien, continúo. Si no hay preguntas hasta acá, si alguien quiere preguntar algo, me enciende el micrófono y hace consultas. Bien, otras funciones que cumple la empresa es la creadora de puestos de trabajo. Y esto también tiene relación estrecha con la responsabilidad social, ¿sí? Mejorar el nivel de vida de los trabajadores y las prestaciones, incentivos otorgados, ¿sí? Una de las funciones social que tiene una empresa es justamente con la sociedad, es la de brindar trabajos a las personas, ¿sí? Y a su vez genera un impuesto, es decir, sabemos que toda empresa para poder funcionar hay ciertos impuestos que tiene que pagar. Ese impuesto, a su vez, eh, es un dinero que va al Estado y el Estado hace la distribución de la riqueza. Una empresa que gana muy bien, que tiene muchas ventas, generalmente las grandes empresas son las que más impuestos pagan, ¿sí? Y las que eh, hacen que la distribución de la riqueza sea mayor. Es decir, toda la plata que pagan en impuestos se supone que se distribuye en el Estado y eso después van para lo que conocemos nosotros como, por ejemplo, los planes sociales, eh,
no sé, dan bonos, plan alimentar y el progresar. Todo ese dinero sale de empresas que pagan impuestos, ¿sí? Por eso que habrán escuchado que es muy importante que las empresas inviertan en el país, porque son las que pagan los impuestos y porque gracias a eso el Estado funciona y distribuye la riqueza con los que menos tienen, ¿sí? Bien. Entonces, otra de las funciones que cumple la empresa es la de ser creadora de puestos de trabajo y generar impuestos. Bien, ahora vamos a entrar a lo que es la clasificación de empresas. Podemos hablar de empresas privadas, públicas, mixtas, primaria, secundaria, terciaria, unipersonal, societaria y después, según el tamaño, en grandes, medianas, pequeñas, pymes o microemprendimientos. Ahora vamos a ver la clasificación de cada uno. Según la actividad que desarrollan, la clasificación de empresas es, tenemos el sector primario, secundario y terciario. Esto seguramente lo recordarán mucho de la primaria cuando estudiábamos. La, el sector primario es aquella donde se trabaja la materia prima, ¿sí? Con las que después se hacen los productos. Ahí tenemos, no sé, en el caso de frutas, verduras, tenemos madera, las plantas, todo lo que es materia prima que luego se puede convertir en otros productos, ¿sí? El sector secundario viene a ser la parte de la producción de las industrias que crean esos productos, es decir, transforman la materia prima en productos más elaborados. Y ahí hablamos de fábricas, ¿sí? O industrias. O también alguna organización que se encargan de hacer artesanía con esa materia prima. Y por último tenemos el sector terciario, que es generalmente el que distribuye los productos, ¿sí? Pero también hay otros sector terciario como compañías, ¿sí? Que brindan servicios, ¿sí? No solamente la venta de productos, sino también eh, el otorgar algún tipo de servicio, como ser, por ejemplo, un seguro, una empresa de transporte, los bancos, entre otros. Según el capital, ¿sí? Según de dónde viene el dinero con el cual se mantiene o trabaja una empresa, tenemos tres sectores: el sector privado, el sector público y el sector mixto. Un claro ejemplo de este tipo de clasificación hoy en día serían las escuelas, ¿sí? Tenemos empresas privadas, como ser los colegios privados, donde el dinero fluye y se obtiene a través de las cuotas que pagan los alumnos, ¿sí? Todo el dinero que mueve un colegio privado se obtiene eh, de la venta perdón, de las cuotas que pagan los chicos, ¿sí? Los alumnos. En el caso de las escuelas públicas, todo lo que se maneja, los recursos, lo material, lo inmaterial, el capital que utilizan para mantener en condiciones las escuelas, lo da el Estado. El Estado es el que hace el mantenimiento de las escuelas públicas, ¿sí? Todos los recursos de una escuela pública se da a través del Estado. Y por último tenemos las mixtas. Hay escuelas que son llamadas las semi privadas, que por ejemplo pagan la mitad, pagan al personal con plata del Estado, pero el mantenimiento del colegio lo hacen con las cuotas que pagan los chicos en cooperadora, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos tipos de ingresos de capital. Tenemos tanto lo que ingresa por, eh, por el lado de las personas, de los alumnos, como también el aporte del Estado, como para mantener en funcionamiento la escuela. Bien, yo sigo avanzando. Si alguien tiene preguntas, yo
voy leyendo en el chat o me encienden el micrófono. Bien. Otra forma de clasificar a una empresa es según cómo se integra, ¿sí? Si es una empresa creada por una sola persona, es unipersonal. Y si esta empresa trabaja en sociedad, es decir, tiene un grupo de socios de dos o más personas, se llaman societarios, ¿sí? Y ahí es donde viene la sigla Sociedad Anónima, ¿sí? SRL, SCA, ¿sí? Son siglas que generalmente se ven cuando hablamos de empresa. Bien, tenemos la clasificación según su tamaño. Hablamos de grandes, medianas, pequeñas y la pyme, que serían como microemprendimientos. ¿Alguien me podría decir, por ejemplo, el, qué empresa podría ser considerada como una gran empresa? ¿Sí? Teniendo en cuenta el tamaño, la cantidad de capital que maneja, la cantidad de trabajadores, de la inversión que realiza. ¿A qué podríamos considerar? Bien, Coca-Cola, Vercomat. Generalmente esas empresas no solamente tienen sucursal en un lugar, por ejemplo acá en Corrientes, sino que tienen sucursales en varias partes del país. Son grandes empresas que hacen grandes inversiones y tienen una gran cantidad de personas a cargo, ¿sí? Que forman parte de esa empresa. Y una empresa mediana, la inversión de capital va a ser un poquito menos, es una empresa grande, pero por ser menos personal, ¿sí? ¿A alguien se le ocurre algún tipo de empresa que sea mediana, que no pueda ser considerada una gran empresa debido a que la inversión va a ser un poco menos, el personal va a ser menos? Em, a mí se me ocurre como ejemplo, sí, una cadena de supermercados, ¿sí? El kiosco yo no diría tanto porque el kiosco, depende de qué kiosco también, porque hoy en día hay kioscos que son eh, bastante grandes y tienen varias sucursales dentro de la capital, ¿sí? Pero como yo les comentaba, generalmente las grandes empresas no solamente eh, no tienen una empresa, no tienen un local en un lugar de la provincia, sino que en todo el país está distribuido varias sucursales. En el caso de las medianas, eh, generalmente no se la considera grande porque trabajan, por ejemplo, solamente en la provincia de Corrientes. ¿Sí? Es una empresa grande, como por ejemplo el ICI. Bueno, el ICI sería un poquito más grande porque tiene sucursal en varios lados. Pero el ICI, por ejemplo, no Profe, tiene una empresa acá en Corrientes. profe, la red Farmar, por ejemplo. Red Fatmar puede ser, creo que eso funciona solo en Corrientes, si no me equivoco. Sí, la red Farmar es solo en corriente. Bueno, la red Y Fat, también, sí, sí, ¿qué más? y también podría ser los diarios de Corrientes, por ejemplo, el Litoral, Época, que son en pequeñas empresas y que tiene fines lucrativos y pagan impuestos, todas esas cosas. Solo que Mm. pasa que las medianas empresas tienen que tener menos de 50 de personal para considerarle una mediana empresa. Eso es lo que yo hasta ahí puedo abarcar. Exactamente. Y además, como vos me lo mencionabas, trabajan solamente acá en la provincia de Corrientes, ¿sí? No tienen Claro, sucursales por toda parte del país o en otros países. Entonces, no son consideradas grandes porque el grupo de personas que trabaja para ellos no es tan grande, la inversión que realizan no es grande y no tienen grandes sucursales en diferentes partes del país. Son las cosas que debemos considerar al momento de clasificarlos. Y después sí entraríamos dentro de lo que es las pequeñas empresas, que ahí sí entrarían los kioscos,
o los almacenes que básicamente se mantienen dentro de un rango, es decir, hay un kiosco pequeño que abastece a un barrio, ¿sí? No llega a ser una empresa grande ni mediana porque generalmente funcionan con 10 personas eh, como mucho dentro de lo que es el funcionamiento del kiosco o el almacén. Profe, ¿pueden ser los supermercados mayoristas? Depende qué supermercado mayorista, porque hay Eh, supermercados mayoristas que son, por ejemplo, te doy un ejemplo, Facor. Facors, sí. Facor es una empresa ya mediana, porque hoy en día tiene Ah, sucursales en varios lugares, sí, no trabaja solamente acá en Corrientes, sino que bueno, en profe. varias partes de la provincia trabaja y el grupo de personas que está a cargo de Facor es bastante amplio. Por eso, puede ser algún Eh, otro mayorista que no sea tan grande como Facor, pero también eh, sería bueno, un profe, posible yo por ejemplo. ejemplo cuando vengo del centro, le voy a decir, hay casas de zapatos, de ropa que dicen venta al por mayor, eso podría ser. ¿Mm? Que Eso vos, sí, son empresas, por ejemplo, una zapatería que hacen venta por mayor, sí, podría ser eh, una empresa pequeña, y hay porque también casas es de un ropa. local, más allá que vendan por mayorista, la empresa es un local que vende zapatos y como mucho debe tener entre 10 15 personas a cargo. Y no Ajá. abarca una zona muy amplia, sino que simplemente abarca lo que es zona céntrica, en el caso de que esté ubicado en el centro de la capital. Sí, así Bien, es, profe. entonces tenemos pequeñas, En la parte em- de librería también venden al por mayor también, por ejemplo, y son locales. y sí, La exactamente, librería también abastecen, eh, le voy a decir, a otras librerías más pequeñas. Hay una que tenemos por Junín, después tenemos otra por a 4 o 5 cuadras a 2 o 3 cuadras de la Iglesia de la Cruz, ¿vio? Que son librerías grandes que venden productos a la gente y le hace precio, incluso a la escuela cuando va a retirar insumos. Es decir, una exactamente. pequeña. Esas ventas por mayorista también tiene que ver con la estrategia que tiene la empresa para vender más su producto. Sí, Sí, es una estrategia, más allá que haga una venta mayorista, no quiere decir que sea una gran empresa eh, que tiene muchas ventas o que tiene muchos beneficios. Son una estrategia que cada empresa toma, como por ejemplo la de hacer rebaja al 50% para vender algunos productos. Son todas estrategias que hacen a la empresa, ¿sí? Pero, como decís vos, esas empresas son un local que tienen a cargo 15 personas como mucho y serían parte de una organización pequeña, ¿sí? Una empresa pequeña. Por último tenemos las pymes o los microemprendimientos. Sí, creo que en alguna oportunidad lo hemos hablado, pero estos microemprendimientos son personas que no tienen no hay muchas personas a cargo, son una organización que eh, ofrece algún tipo de producto, ¿sí? Y hoy en día en Corrientes podemos encontrar estos microemprendimientos por varios puntos de la capital, ya sea en el Parque Mitre, en la Plaza Libertad, ahora se agregó la Plaza Cabral, ¿sí? Son lugares donde las personas agregan un gazebo y ofrecen al público o a la sociedad un producto, ¿sí? No sé si alguno vio esos productos o tuvo la posibilidad de pasar por la Plaza Cabral y ver a esas personas vendiendo sus cosas, sus elaboraciones. Bueno, ese grupo de personas vendrían a ser parte de una empresa pequeña, ¿sí? Una pyme, es un microemprendimiento, ¿sí? Nace de una idea y que después a futuro podrías crecer. Sí, también las cervezas artesanales, hoy en día está muy de moda también la venta de la producción de cervezas artesanales. Es también un microemprendimiento, nace como una idea, ¿sí? Que después el día de mañana, si tiene frutos, podría
contratar más personal, podría abrir otras sucursales y convertirse en una pequeña empresa y así ir escalando. Bien, continúo. Benita, ¿se me escucha bien? Yo te escucho bien, profe. ¿Sabe que lo que no escuchan bien debe ser su internet? Ah, perfecto, sí, porque veo que escribieron en el chat, por eso quería saber si se me estaba escuchando. No escucha, dice, pero es el internet de cada uno debe ser, porque yo te escucho perfectamente, profe. No sé si todos escuchan bien, a otras tienen otro problema. Yo lo escucho bien, profe. Genial, súper. Entonces continuamos. Sí, Bueno, hasta acá ninguna pregunta, queda claro. Genial. Ahí me están diciendo que me escuchan bien. Bien, si no hay preguntas, continúo. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las etapas para la creación de una empresa. Primero, como comentaba, todo nace de un microemprendimiento, ¿sí? Donde lo primero que debemos tener es un proyecto que van a hacer a partir de una idea, ¿sí? Esta idea que nosotros tenemos al comienzo para la creación de nuestra empresa debe pasar por un estudio. Es decir, no es que a mí se me ocurre, estoy en mi casa y digo, miren, tengo esto y esto, no sé, me sobra un azúcar, una hierba, un arroz, voy a poner un supermercado en mi casa, ¿sí? No, primero nosotros necesitamos hacer un estudio, ¿sí? Para ver si es factible o no poner esa empresa, ¿sí? ¿Qué resultados voy a tener? Es decir, predecir cuáles podrían ser mis resultados, es decir, qué tipo de ganancia voy a tener, si va a ser productivo o no, hacer un análisis económico y financiero, ¿sí? Tengo que estudiar el mercado. Yo tengo que analizar, por ejemplo, en el caso que quiera poner un negocio en mi barrio, a ver, ¿hay negocios? ¿Hay kioscos en mi barrio? Eh, Vamos a ver, ¿qué tan grande es ese negocio? ¿Qué vende? Eh, ¿cuál es su cliente? ¿Cuál es ese rango de cliente que tiene? ¿Es necesario otro kiosco en el barrio? ¿Sí? Tengo que hacer todo un estudio de marketing, de producción, antes de decidir poner o no una empresa. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo tengo que tener es la idea. Y a partir de esa idea, estudiar si es factible o no llevar a cabo esa idea. ¿Sí? Para eso tenemos que hacer un estudio del mercado, lo que me permite conocer la competencia y los posibles consumidores, es decir, quiénes van a ser mis clientes. También tengo que estudiar el proceso productivo, es decir, lo que no me permite conocer cuáles serán los costos que yo voy a tener para llevar a cabo mi idea, ¿sí? Y por último, el aspecto económico y financiero, es decir, cuál es la inversión que yo tengo que hacer para llevar a cabo esa idea, ¿sí? Eso es el estudio, las preguntas que yo debo realizar antes de poner en marcha mi proyecto. Bien, una vez que yo ya tengo la idea, hice el estudio y considero que puede ser factible o que los números son buenos y la posibilidad de que tenga un beneficio es grande, entonces decido ir por la etapa del proceso de organización. Voy a crear una estructura que me permita aprovechar al máximo los recursos, ¿sí? Tanto humanos, materiales y económicos, ¿sí? Para lograr mi objetivo. Es decir, acá es donde yo voy a poner en marcha lo que vimos en la clase anterior, es decir, la organización. Todos los elementos que necesitamos para llevar a cabo una organización. Los elementos materiales, los elementos inmateriales, el recurso humano, el capital, todo para lograr la meta u objetivo. Y una vez que ya tenemos todo eso, que logramos armar nuestra organización, vamos por partes. Yo ya tengo la idea,
lo estudié, lo analicé, el resultado me dio positivo. Bien, entonces paso a crear mi organización, hago un esquema para aprovechar al máximo los recursos, los capitales, el material, y ahora paso a la constitución de la empresa. Y acá es donde yo tengo que decidir si mi empresa va a ser unipersonal. Si recuerdan, estuvimos hablando de la clasificación según la cantidad de personas que van a estar a cargo de la empresa. Mi empresa, tengo que decidir si mi empresa va a ser unipersonal o va a ser societaria. Es decir, si yo voy a tener socios que aporten un capital para llevar a cabo mi idea. ¿Sí? Puede ser que la idea que yo tengo está muy buena, pero los recursos que tengo que invertir son muchos, entonces puedo optar por hacer una sociedad con alguna otra persona que también apunte al mismo objetivo. Bien, eso en cuanto a la parte teórica, ya vimos las etapas, vimos cómo se clasifican las organizaciones, la empresa, tipo de empresa, hemos trabajado con el concepto de empresa. Y ahora viene la parte en donde ustedes van a tener que poner en juego todo lo que escucharon hasta el momento. Vamos a hacer una actividad que es muy simple. Van a tener que observar las dos imágenes, la imagen A y la imagen B, y decir cuál corresponde a una organización y qué imagen corresponde a una empresa. Y debajo, ¿sí?, tienen que escribir la característica de cada uno, es decir, la característica de una empresa y las características de una organización. Eso es en cuanto al ítem número 1. En el punto número 2, vamos a hacer un collage, es decir, buscar imágenes en diarios, revistas, que representen la clasificación de una empresa, según la actividad que desarrollan, y fundamentar la respuesta, es decir, por qué eligieron las imágenes y hacer una breve explicación de su collage, ¿sí? ¿Por qué, según ustedes, ese collage representa a una clasificación de empresa? ¿Sí? Vamos a poner, no sé, eh, según el tamaño de empresa, ¿sí? Ustedes hicieron un collage y explicar por qué eligieron ese grupo de imágenes para representar esa clasificación. ¿Alguna pregunta sobre la actividad? Profe, con respecto al número 2, el Sí, collage, podemos agarrar cualquiera de las clasificaciones. Vieron que tuvimos como 3 o 4 clasificaciones. Puede ser primaria, secundaria, terciaria, o puede ser unipersonal o societaria, sí, privada o pueden, pública. pueden, Elegimos, está a nuestro criterio elegir. exactamente, pueden elegir cualquiera y hacer el collage. Yo, esta Bueno, actividad en un principio estaba pensado para que lo hagamos en computadora, pero como ahora estamos de forma virtual, por decirlo así, y no estamos los profes como para asistirlos y ayudarlos a la creación del collage, prefiero que concentren su atención en la elección de imágenes y no en tanto en la computadora. ¿Sí? Vamos a enfocarnos en comprender lo que es el tema de empresas y no tanto en el uso de la computadora por ahora, ¿sí? Hasta que nos organicemos un poquito mejor y avancemos con los contenidos de lo que sería el área o ya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Benita, ¿querés agregar algo antes de cerrar la clase? No, y estoy aprendiendo con ellos también, yo gestión. Muy buena la clase. O sea, en algún momento de mi vida he dado, pero uno se olvida. Ustedes seguramente que también sí habrán dado en la secundaria algo de eso. En algún momento. Ojo que yo también estoy aprendiendo, ¿eh? profe, A mí me dan el tema y yo lo estudio y después se los cuento a ustedes. Yo también profe, por estoy aprendiendo. ejemplo,
Profe, por ejemplo, a mí me gusta esta materia, ¿vio? Entonces le presto especial atención. Y, por ejemplo, en cuanto a la actividad número 1, le digo que la primera imagen es una organización. A pesar de tener personas, le falta, y que las dos imágenes tienen idea, le falta la parte tecnológica, y eso es lo que le diferencia, por ejemplo, de la A y de la B. La B yo me inclino por una empresa porque tiene la tecnología, toda la parte de atrás, da la sensación de que fuera todo una instalación, y sin embargo el otro, las personas se dirigen a distintos sectores, parece que fueran caminando y es una organización, ¿me entiende? Eso es lo que se me ocurre en este momento. Y una organización primaria podría ser, por ejemplo, en un tiempo se hizo huerta en la casa para ayudar a la economía, ¿eh? Eso es una organización o una empresa primaria, sería según la clasificación. Secundaria, ya por ejemplo tenemos la tipo Haití, que se trae el algodón, por ejemplo, y se elabora el hilo, hay telas también que se elabora ahí. Y y la otra terciaria ya sería, por ejemplo, la de yerba mate, porque hay una distribución a nivel nacional e internacional y hay una variedad de productos. Se cultiva y se industrializa, pero se ocupa una maquinaria mucho más compleja. ¿Qué le parece, profe? Me parece muy bueno tu aporte. Me- Estoy de acuerdo con tu idea. También considero lo mismo que vos, pero no quiero dar la respuesta a la actividad, así que no voy a agregar mucho. Lo voy a dejar para que ustedes Bueno, piensen. yo le quería manifestar nomás lo que pienso, lo que se me ocurre de acuerdo a lo escuchado, a lo leído, y entonces me parece que es bueno que escuchen también mis compañeras. Le digo, me gusta la materia. Gracias, gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Tiene alguna duda sobre la actividad? Les recuerdo, esta actividad lo vamos a hacer un collage en una hoja, después lo pueden sacar fotos y lo envían a través del correo electrónico, lo suben al Classroom, que también les recuerdo, esta presentación que utilicé hoy lo voy a subir al Classroom para que ustedes también lo puedan volver a leer, al igual que la grabación, ¿sí? Entonces, creo que es todo por hoy. Si nadie quiere Profe, agregar más nada, disculpe. ¿sí? Por ejemplo, eso de subir, sacar las fotografías, subir, colocarlo en el correo electrónico también, pero subirle al Classroom, ¿eso podría ser alguna explicación Sí, 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 rapidita sí. ahora? Voy a hacer un video explicando los pasos para Bueno, subir una foto al Classroom. eh, bueno, porque va a ser de nuestro celular, ir al correo y del correo ir al Classroom, ¿no es cierto? Pero para no incurrir en errores, sería bueno ver un ejemplito. ¿M? Sí, perfecto. Me parece buena la idea y lo voy a tomar. ¿Sí? Bueno, gracias, Profe, profe. pregunta Sí. para aclarar nomás. El punto 2 dice la técnica del collage, buscar imágenes, etcétera, etcétera, pero con respecto a las empresas, no a la organización en sí, Exactamente. La sino a los tipos clasificación de de empresas. empresas. ¿Sí? No La- tiene nada que ver la organización, si bien la no, no, empresa es la una organización, clasificación de pero empresas. El collage es sobre la clasificación de empresas. claro, ahí está, perfecto. Súper. Entonces, nos vamos despidiendo hasta el lunes, aparentemente es feriado. ¿Sí? Hasta donde yo sé, profe. Nos devolvieron el feriado, así que yo creo que nos estaríamos encontrando recién el miércoles, si Dios quiere. Así que Benita, no sé si querés despedirte también. Nos encontramos el miércoles, si Dios quiere. Se congeló Benita, me parece. Nos vemos, chicos. Hasta el miércoles, si Dios quiere. Cualquier cosa, estamos por contacto por WhatsApp. Hasta el Hasta el miércoles, miércoles, profe. profe, Chao, chao. profe Que Anita también. descansen. Buen fin de. Hasta luego. Buen fin de, hasta luego.